Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia, y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Para este primer capítulo podcast tenemos un invitado muy especial. Quizás ustedes lo conozcan o lo distingan al momento en que yo mencione su nombre. De pronto lo han visto tocar batería y de pronto por ser familia o primo de Andrés Fuentes, que es un predicador muy reconocido en nuestra iglesia pentecostal. Así que démosle la bienvenida a Santiago Sarmiento. Santiago, gracias por aceptar esta invitación. Dios le bendiga. Y pues nada, expectante de saber un poco de su vida. Muchas gracias, Andrés. Dios te bendiga. Un gusto estar aquí. Bien, entonces empecemos hablando, Santiago, de tu nacimiento. Sabemos de que fue un milagro de Dios lo que ocurrió para que hoy usted esté con nosotros. Entonces no sé si pueda contarnos dónde nace y cómo ocurrió el milagro que estamos mencionando. Bueno, todo parte de que mi mamá era una de esas personas que dicen que no necesitan de Dios porque no mata, no roba, le es fiel a su esposo, como una persona santa. Pero mi mamá, aunque tenía todo eso, aunque tenía una muy buena economía, aunque era profesional, había algo que quería con todas sus fuerzas y era tener un hijo. Así que empiezan esta travesía de intentar tener hijos, pero lastimosamente intenta 2, 3 veces y siempre en cada gestación su vientre no resiste y tiene 3 abortos. Esto frustra bastante a mi mamá, la hace entrar en una depresión terrible y pagar exámenes por cielo y tierra. Pagó y gastó todo lo que tenía, pero nunca consiguió nada. Y en ese lapso, mi tía Minta, la madre de Andrés, conoce del Señor, se entregan al Señor y empieza a invitar a mi mamá al culto, al barrio Estoraques, donde el hermano Tobías Osorio, pues el hermano Tobías ora por ella, ella empieza a ir a los cultos y a las semanas de ella estar asistiendo, el Señor hace un milagro, el hermano Tobías ora por ella y queda embarazada. Después de que ella queda embarazada está la incertidumbre de qué va a pasar. ¿Será que va a ser como las veces anteriores o va a ser algo distinto? Pero mi mamá, aunque no era bautizada, decidió aferrarse por completo al Señor, tuvo fe y por la gracia de Dios, la persona que les habla fue el que nació producto de esa oración. Wow, increíble cómo Dios obra de manera especial en su vida, ¿no? Así que, bueno, nos aventuramos a la etapa de infancia en donde todos pues tenemos que pasar y uno tiene su programa favorito. ¿Cuál era? El de Santiago. Bueno, recuerdo que de niño mi programa favorito, como el de muchos, era los Backyardigans. ¿Y el personaje favorito? Mi personaje favorito era Pablo, sin duda alguna. Y bueno, uno también tiene en infancia el juguete de predilección, el que dice, ese lo conservo y con el juego hasta que me canse. ¿Cuál era? Bueno, siempre cuando era niño yo le pedía a mi mamá que me comprara los Max Steel. Eran como las Barbies de los hombres. Sí. Y siempre tuve esos, me gustaba ponerlos así en fila, a pelear y eso, como cualquier niño. Aparte de que tuvo su programa, su juguete, ¿cuál era su hobby de infancia? ¿Qué hacía Santiago de niño?
Es curioso porque todos los niños tienen un hobby como hacer deporte, estudiar, qué sé yo. Pero yo era todo lo contrario. Yo era uno de esos niños que amaba quedarse en la casa, que no tenía amigos, pero me la pasaba jugando desde la mañana hasta la noche videojuegos. Toda clase. Play 1, Play 2, Play 3, Nintendo, Xbox. O sea, si había una consola, ahí estaba yo. Bueno, yo creo que usted le da al Halo, me imagino, ¿no? Y al PES. No, nunca me dejaron jugar juegos de matar o de pelea, pero siempre mucho fútbol y también los clásicos de plataformas tipo Mario, Crash, así todos relacionados. Si le dicen a usted ahorita PES o Win Eleven. Difícil porque hay un cambio generacional ahí, pero yo creo que pues 2013, ¿Y qué equipo se pedía? el Barça. Ay, no, yo empezamos mal. Bueno, yo soy del Madrid. Ahí ya empezamos a romper. ¿Por qué le gusta tanto el Barça? Por Messi, siempre Messi es el mejor del mundo. Yo confieso algo. A mí sí, yo siendo del Madrid veía el Barça, pero en los años de Ronaldinho. Uy, que Ronaldinho hacía unas cosas de locos. Y no, y prácticamente fue como el que apadrinó a Messi, ¿no? Por decirlo así. Bien, entonces nos adentramos en una típica familia cristiana en la que el culto de escuela dominical era infaltable. Uno tenía su coro de niños favoritos, me va a decir cuál es. ¿Qué maestros recuerda y en dónde usted se congregaba? Bueno, cuando era niño asistíamos, no teníamos como una congregación como tal, pero fijo, los domingos en la mañana íbamos a la central. Eh, Así que la central, una maestra que haya marcado mi infancia, bueno, fueron tres. La que más, la hermana María Eugenia Velandia, la hermana Gladys Aguilera y el hermano Isaías Figueroa. Esos tres fueron mis maestros. Y coro favorito, el de Al llegar el día. Cántenos un poquito. Es ese que dice, al llegar el día, a mí me da alegría, pues sale el sol. Ese es muy clásico. ¿Y por qué le gusta ese coro? Eh, no sé, sentía que uno llegaba a la dominical como con sueño y Lo me despertaba. despertaba de una vez. Bueno, ya uno va terminando etapa de infancia, ¿cierto? ¿Cómo fue ese final de infancia? Es decir, ya nos contó un poco cómo la vivía en la casa, ¿no? Con el tema de los videojuegos, ese era su pasatiempo. Pero en el colegio y la iglesia, ¿cómo fue ese final de infancia? ¿Cómo lo define? Creo que el final de mi infancia y la transición hacia la adolescencia fue algo difícil para mí, porque quizá ahorita pues no soy muy alto, pero en ese entonces yo siempre era primero el más pequeño en estatura y en edad de las clases. Así que a los 9 10 años estudiaba en la Nacional de Comercio y en el paso de quinto a sexto di con la fortuna de que en sexto estaba con todos los repitentes. Así que pues eran ya personas muy mayores, algo dañadas, y yo era un niño y me hacían bastante bullying porque era muy gordito y muy bajito. Y recuerdo mucho que me tenían un apodo, me decían Kung Fu Panda. Así que siento que eso fue una transición dura para mí y pues en base a eso inició una nueva etapa en mi vida que es entrar a estudiar al colegio de la iglesia. Que en cierta manera usted lo alivia, ¿cierto? Lo pone como más... O sea, me imagino que ya está más tranquilo en ese momento, ¿no? Sí, claro, la expectativa era llegar a un ambiente distinto con personas de la iglesia y que pudiera empezar a desarrollar más la vida social, a no quedarme tanto en la casa, porque cuando estaba en el colegio público y me hacían ese bullying, yo sacaba cualquier excusa para no ir a clase, no me gustaba ir a clase, entré prácticamente en depresión siendo un niño. Sin embargo, con ese cambio hacia el INSEP, se llamaba en ese momento, pues siento que fue bastante favorable. Ok, entonces usted ya está radicado en el INSEP, pero ahí pasan cosas.
como por ejemplo su conversión y su bautismo. ¿Eso cómo se dio? Bueno, es curioso porque casi todos los que conozco de la iglesia tuvieron una experiencia en un campamento, en escuela dominical, desde muy chiquitos. Sin embargo, yo aunque sabía del milagro que Dios había hecho en mí, en mi familia, no era ese tipo de niños. Yo era el tipo de niño que mi mamá me llevaba y me quedaba dormido en los cultos, preguntaba a qué hora se acababa, no me gustaba ir, a veces me tenían que rogar para ir a la escuela dominical. Nunca estuve sirviendo o algo así, sino que era más bien un niño apático a las cosas de Dios. Un día, recuerdo, tenía 9, casi 10 años, entendí cómo era el plan de salvación y sin emoción ni nada, yo decidí bautizarme. El pastor en ese momento era el hermano Julio Severiche en el Diamante 2 y él me preguntó, pero ¿usted sí entendió lo que es? Y yo, sí, pastor. Recuerdo que me sentó y me hizo 3 preguntas. Me dijo que le explicara en mis palabras, no con versículos porque era un niño, qué era la unicidad y le expliqué. Después me preguntó que cuál era el plan de salvación y le expliqué también. Y por último me preguntó que para qué servía el bautismo. Y también le respondí acertadamente y en ese momento pues empecé las clases bautismales, me bauticé a los 11 años, me bautizó el hermano Julio Severiche. De hecho, en ese momento creo que fue la ceremonia de ordenación de él, así que fui la primera persona que él pudo bautizar. Ah, bueno. Esa fue la primicia. La primicia. Y mi conversión, ¿cómo fue? Bueno, aunque crecí en la iglesia y aunque me bauticé chiquito, mi conversión no fue como tal a esa edad. Mi conversión fue mucho más adelante. Tendría yo entre los 15 y 16 años. Después de que tuve ese encuentro, yo pensaba y yo decía, yo todo este tiempo me estuve engañando, porque recuerdo que los pastores decían, ¿cuántos aquí sienten que se mueve la presencia del Señor? Y yo decía, amén, como por la euforia colectiva, pero en realidad yo no sentía eso. O sea, estaba bautizado y todo, pero yo no sentía eso. Hasta un día que recuerdo que allá en el Diamante 2 el hermano Julio inició algo llamado el reto espiritual, que era leer ciertos capítulos de la Biblia, orar 5 minutos, luego 10. Y un día en medio de eso llegué a Mateo 6:6, donde dice, mas tú, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Eso a mí me impactó mucho y yo en ese momento creía la palabra, cerré la puerta de mi cuarto y empecé a hablar con Dios. Recuerdo mucho que eran como las 10 de la noche, 9 de la noche. Y empecé a hablar con Dios y sentí que fueron minutos lo que yo hablé con Él. Pero cuando miro mi celular ya era la 1 de la madrugada. Y desde ese momento, aún estando en el colegio, ya a punto de graduarme, siento que fue el momento en que Dios trató conmigo. Así es. Muchas de las experiencias siempre veo que se dan en cuarto, ¿no? En la intimidad. Casi que es Exactamente. siempre que he creído que la clave de un encuentro con Dios, a veces uno como que se da expectativa de lugares, ¿no? Tiene que ser en un campamento y que tiene que ser en un momento, ¿no? Dios no necesita de lugar específico para un encuentro, solo necesita de un corazón dispuesto y de intimidad. Terminamos la etapa del colegio y llegamos a un punto en el que todos empezamos a plantear de preguntas como ¿en qué voy a estudiar? ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Cómo fue para usted esa etapa? Bueno, pues pensé lo que todo el mundo piensa y es como trabajar, empezar a producir dinero. Sin embargo, pues no tenía ninguna profesión, así que iniciar el estudio, lo cual no sabía qué, y pues recurrí a hacerle caso a mis papás, lo que ellos me dijeran. Bueno, empecé por ingeniería electromecánica, sugerencia de mi papá, pero no salió nada bien. Después me fui por diseño gráfico, que era algo que me gustaba, que me gusta mucho, pero también no sé ni dibujar, así que no me salió tampoco nada bien.
y después terminé en administración de empresas. Eso fue más sugerencia de mi mamá y de Andrés, que ambos son administradores, así que seguimos ahí la sugerencia. Muy bien. Entramos a una etapa donde vamos a poderlo conocer más a través de los gustos. Y pues las primeras preguntas que se me ocurre es ¿cuál es su comida favorita y de dónde? Comida favorita desde siempre, la hamburguesa. ¿Por qué? Me encanta la carne y las papas fritas. El garaje y la gloriosa. Lugar favorito y el que le gustaría conocer. Lugar favorito, la gloriosa. Y uno que me gustaría conocer, hay uno nuevo por la 36 que se llama Burgués o Burgés. No tiene que ser comida, ¿no? Puede ser normal. Ah, bueno, igual, ese. O Estados Unidos. Listo, prosiguiendo. ¿Canción favorita o la que considere un estandarte para su vida? ¿Y por qué? La canción que compuso el hermano Jairo Silva, Tú eres todo. Pues siento que es una canción muy diciente donde uno le expresa al Señor que Él es todo, como dice el título, para la vida y la razón por la cual uno existe. Ustedes se preguntarán cuál es esa canción. Bueno, es la que empieza Santidad, algo del nombre, ¿no? Dicen, no, pero tú eres todo. La verdad es que no se conoce así, pero normalmente así es el título de la canción oficialmente, tú eres todo. Alguien que recuerde, pero que ya no esté. Mi tío Luis, porque él era como el que más hacía chistes de la familia y pues partió en la pandemia. Sin embargo, él dejó como una huella en todos los sobrinos, los tíos, en todos. Un día para recordar y otro para olvidar. Un día para recordar, yo creo que el día que me contrataron en el primer trabajo y un día para olvidar, el día que me tuve que despedir de la iglesia de San Carlos. Porque fue una iglesia donde aprendí mucho, me desarrollé mucho y donde el ambiente de adoración era algo espectacular. Una prédica que lo haya marcado. No recuerdo el título, pero por siempre Álvaro Torres, mi mayor referente. Eh, lo que más me marcó fue que él hablaba o decía de que en las corrientes filosóficas, los seguidores de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, se hacían llamar, no sé si me equivoco en el nombre, pero pues como sus líderes, los seguidores de Platón, los platónicos y así sucesivamente. No sé si es diferente el nombre, pero el caso es que esas personas esa forma de vida la tomaban y se hacían matar por esa forma de vida. O sea, la adoptaban, la vivían y la compartían. Y el hermano Álvaro hacía el contraste y decía, así que si usted es un cristiano, es un seguidor de Cristo, debería tomar la Biblia, la palabra, como su ancla, como su forma de vida, clavársela en el pecho y hacerse matar por ella. Así que eso me puso a pensar, si la gente hoy en día por un equipo llora, se pone la camiseta, y también la gente por corrientes filosóficas, ¿por qué no yo por las cosas de Dios? Así que eso fue lo que más me marcó de esa prédica. Un cantante o un grupo favorito de su elección. Que a usted le guste. Mm, bueno, cantante favorito. Me encanta la voz de Andrea Sarmiento, que es una voz así como de negra. Y grupo, no tengo un grupo favorito, pero sí esa voz. ¿Quiénes son sus mejores amigos? Mis mejores amigos son las personas precisamente con las que sirvo en la iglesia, que son Anthony, su esposa, Santiago, Santiago Arciniegas, Camacho, Gustavo, son varios, pero son las personas con las que estamos siempre ahí como en el servicio. ¿Cuál considera usted que sean las personas más importantes de su vida? Es decir, sus anclas. Mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana, Andrés y pues en este momento mi novia, Evelyn.
Ya el tema de la novia lo hablamos más adelante. Así que no se despegue del podcast. Su mejor regalo de cumpleaños. Para mí el mejor regalo de cumpleaños siempre ha sido el dinero. Porque no me gusta que me den regalos, sino que yo pueda comprar lo que a mí me gusta. Así que siempre eso. Ya saben, no lo sorprendan con detalles, sino con dinero. Ahí les dejo el apunte. Ya profundizamos en una etapa más intimista. Y una de las preguntas que me he querido formular es si en algún momento Dios le ha motivado a hacer algo. Lo ha impulsado a hacer alguna tarea. ¿Ha pasado eso? Sí, pues cuando ingresé a la universidad, empecé en las unidades. En ese momento no había misión juvenil allá. La habían hecho, pero habían parado. Y a los días, a las semanas de haber empezado el semestre, yo sentí la voz del Señor que me decía que empezara. Así nadie me conociera, así yo no conociera a nadie, así no hubiera nada, que iniciara. Y siempre tuve ahí eso en la cabeza martillándome, pero nunca hice caso a la voz de Dios. Siempre temí, dudé de mí, de mis capacidades. Y al siguiente semestre que ya no estaba ahí, vi como otra persona, que de hecho él es amigo mío, Jonathan Salcedo, él inició, o lo veía mucho allá, y cuando yo vi eso me dio mucha tristeza conmigo mismo porque había sentido la voz del Señor que me decía que lo hiciera, que iniciara, y no lo hice en su momento. Así que el Señor nos ama, pero no somos indispensables. Y yo me negué y alguien más sí lo hizo. Usted hablaba hace poco de las personas importantes de su vida. Entre esas Andrés, que es su primo. Y usted lo conoce muy bien, es casi que su amigo, aparte de ser su primo. Pero él hace poco atravesó una circunstancia bien complicada que ya es de total conocimiento. Pero queremos saber desde su rol, desde su postura, cómo fue ese proceso, cómo lo vivió y qué ha aprendido de él en ese momento de adversidad y dificultad. Bueno, creo que aprendí mucho a resistir y a darle siempre la mejor cara a las situaciones de la vida. Y sobre todo a esconderme en la mano del Señor. Porque yo veía eso en Él y Él lo transmitía. Así que siento que eso fue como la mayor enseñanza para mí en ese proceso. Conforme a lo que aprendió en Andrés, ¿qué puede decirle a esas personas que están pasando algo similar o que están afrontando una prueba como esas? Yo creo que se aferren siempre a la mano del Señor. El Señor siempre es la respuesta a nuestros problemas y como dice su palabra, en Él siempre hallamos descanso, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Decías que para olvidar un día era haberse ido de San Carlos, pero entonces cuando te menciono eso, veo que pasa algo, te sientes conmovido. ¿Cómo fue esa etapa allí en San Carlos? ¿Qué te significa? ¿Qué es sinónimo San Carlos? Yo creo que experiencia, adoración también y unidad. Una iglesia muy linda y que sabe adorar al Señor, siempre en todo momento. Ahora pasa usted a congregarse en la central de Florida Blanca, es decir, a Barrio Caldas, para que de pronto los que no lo conocen ese nombre así. Y es una experiencia nueva. ¿Cómo la define en este tiempo que estaba ahí? Yo diría que una experiencia diferente, ya que Diamante 2 y San Carlos eran iglesias pequeñas, y una experiencia donde he aprendido de maneras distintas. En una iglesia pequeña uno hace de todo, hasta el aseo, y acá, por ser más grande, uno tiene que aprender cómo a hacer, a disfrutar y a especializarse en el lugar donde a uno lo colocan. O sea que si yo estoy en música, debo darla toda, y también ahorita en adolescentes, y debo darla toda. Aunque no esté quizá en aseo o en otras cosas, pero eso,
a saber en qué momento hacer y en qué momento descansar, porque hay muchas personas. ¿Cuál es su versículo de referencia? Es decir, el que considera para usted un lema de vida. Yo creo que siempre ha sido un lema de vida el versículo que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque en la vida cristiana, en la vida cotidiana, en todo, siempre llegan momentos a nuestras vidas difíciles, altos y bajos, pero aunque el momento esté difícil, yo veo que seguimos trabajando, seguimos estudiando, o aunque el momento esté en su mejor punto, seguimos trabajando y seguimos estudiando. Y nunca dejamos de hacerlo porque decimos, es una oportunidad para mí, es mi sustento, ¿cierto? Así que, de esa misma manera, el que persevere hasta el fin, este será salvo. En la palabra del Señor, en sus promesas, muchas veces pensamos cuando estamos en los peores momentos de nuestras vidas que el Señor se olvida, nos dio la espalda, pero ahí está la clave. Si se lo doy todas las cosas de acá que se acaban, ¿por qué no perseverar? Así esté en la punta más alta o en el pico más profundo, perseverar en el Señor. Así que para alguien que quizá se siente en esos momentos, le vengo a recordar, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y a mí me parece que al haber oído ese versículo y compararlo con su vida, creo que prácticamente eso resume su historia, ¿no? Porque uno dice, yo siempre en los podcasts digo, bueno, ese extra me enseña algo y lo digo muy anticipadamente, perseverancia, porque me imagino que en la situación de colegio, el seguir adelante, en la situación de universidad, seguir adelante, y en lo mismo en las transiciones de estar en congregaciones diferentes, ¿no? El poder perseverar y seguir. Creo que no es virtud de todos, pero uno por la gracia de Dios perseverar. Creo que es más por gracia de Dios y pues también la voluntad de uno, ¿no? Ya uno lo vuelve como una virtud que es muy poco verla en muchas personas. Ya entrándonos en una persona que usted no nombraba que era su novia, en esa etapa que dice, bueno, que de las más bonitas, de las que uno quiere vivir siempre, todos querrán saber cómo fue su historia de amor con Evelyn, es decir, en qué momento si se la ve por primera vez, dice, voy por ella, le voy a hablar, cómo se da esa historia, cuéntenos un poco más a detalle qué pasó ahí hasta el presente que ya hoy es su prometida. Bueno, recuerdo que era pandemia, estábamos haciendo cultos virtuales y un día Andrés me dice, unos hermanos de Villavicencio me mandaron unos videos y son lo más top de allá en música. Y yo dije, Villavicencio, o sea, eso es pequeño. Sin embargo, pues él los colocó y salía ahí Evelyn de primerita cantando. En ese momento me pareció muy linda. Y yo le pregunté a Andrés por ella y me dijo, le paso el número, le paso el número. Y yo, no, 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 yo me lo consigo. Pues la busqué en Instagram, la seguí, ella me siguió. Y un día, eso fue en 2020, un día, finalizando 2020, ella me escribió. Me respondió una historia, empezamos a hablar y siempre desde el 2020 hasta el año pasado, 2023, fuimos amigos. Pero virtual nunca nos vimos hasta la convención que hubo el año pasado, acá en 2023, donde era como un puente festivo y ella me dijo que quería venir porque tenía familia acá y no sé qué. Y yo le dije que listo, yo la motivé porque nunca nos habíamos visto. Y pues ella vino, ya de los años ahí de amistad virtual nos conocíamos, pero en ese momento nos vimos por primera vez y ahí empezó toda la travesía, empezamos a orar, en septiembre ya nos hicimos novios y el 20 de mayo nos comprometimos y si Dios lo permite, el 1 de noviembre va a ser mi esposa. Bueno, ahí ya escucharon un poco de la historia de amor de Santiago, como se conoce con Evelyn. Y bueno, pues estamos a unos días ya.
de esa boda. Bueno, Santiago, en Inspira Podcast damos comienzo a una sección en donde el invitado lo ponemos en una situación en concreto que no ha vivido, pero vamos a ver cómo la va a resolver. Esta situación que le pondré es la siguiente, y es que usted tiene la oportunidad de revivir a 3 personas. ¿O a quién le gustaría ver a usted nuevamente viviendo? ¿A quiénes elegiría? Yo creo que reviviría al hermano Eliseo Duarte, porque tenía una sabiduría impresionante en la palabra, y sin duda alguna al hermano Larsen y a su esposa, para que nos cuenten cómo fue el inicio de la iglesia, aunque está registrado, pero desde el punto de vista de ellos, y que puedan ver también cómo ha avanzado esa pequeña semilla. ¿Cómo se ve usted en un futuro? Bueno, me imagino sirviendo al Señor, siempre, trabajando, teniendo tiempo con mi familia y con 2 hijos que también les sirven al Señor. Me voy a desmarcar con una pregunta que quizás de pronto puede que tenga una respuesta. Y seguramente todos van a querer saber cuál es. Y es la siguiente puntualmente. Y es, ¿Santiago Sarmiento en algún momento ha anhelado postularse al ministerio? Sí, yo creo que es el sueño de muchos niños de la iglesia y más por las cosas que uno experimenta en Dios. Así que, pues nadie está preparado, pero estamos dispuestos. Bien, hemos llegado ya al final de este podcast sacando muchas conclusiones. Ya habíamos hecho la primera, que es aprender de la perseverancia, que es un lema de vida para usted y para nosotros va a ser un ejemplo seguro. Aunque haya sido muy corto este capítulo, agradecemos por tu tiempo, porque yo sé que ha sido valioso, y por este espacio aquí en su casa. Y ahora bien, pues no sé si de pronto nos quiera usted regalar unas palabras y pues despedirse también. Bueno, gracias por la invitación acá a compartir un poco de vivencias y decirles a los oyentes que el Señor siempre está trabajando con nosotros. Aunque pensemos que Él se olvidó, Él está siempre pendiente y siempre está escuchándonos, dispuesto a terminar la obra que Él empezó. Amén, así es. Y bueno, nos despedimos y nos vemos en un próximo capítulo. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valorable de tu casa, o tu trabajo, o transporte en el que vas, o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como InspiraProject_, para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.